Bienvenidas y bienvenidos de regreso a Hoy Economía. Soy Emily Rivera. Y yo soy Manuela Sosa. Gracias por acompañarnos. En este bloque vamos a analizar un tema crucial para entender la dinámica laboral del país, la relación entre la demanda externa y el empleo en el Ecuador. Exactamente, se trata de una relación directa y muchas veces poco visible para la ciudadanía. Pero lo cierto es que cuando los mercados internacionales cambian, nuestras fuentes de trabajo también pueden verse afectadas. Y esto es especialmente importante para un país como el nuestro, donde la economía está dolarizada y por tanto no tiene muchas herramientas de política monetaria para contrarrestar los efectos de choques externos. En este sentido, el comercio exterior se convierte en una vía clave para generar empleo, sobre todo en sectores estratégicos como el agrícola, el petrolero y el de servicios. Ahora damos paso al reportaje para conocer más de esta problemática. Una pandemia, una recesión en China o una crisis en Estados Unidos. Eventos globales que parecen lejanos, pero que golpean de frente a millones de trabajadores en América Latina. ¿Cómo reacciona nuestro empleo ante los problemas del mundo? En nuestra región coexisten dos realidades: los asalariados con contratos formales y los trabajadores por cuenta propia, muchos en la informalidad. Cuando el mundo se desacelera, las consecuencias no son iguales para todos. Yo estuve trabajando 4 años en el municipio en lo que era visitas domiciliarias de adultos mayores, por contrato, por servicios profesionales, hasta el 2019, diciembre del 2019. Normalmente nos renovaban los contratos más o menos en enero, febrero, pero en el 2020 por la pandemia el contrato no se renovó. Entonces, por pandemia empecé a trabajar vía virtual haciendo psicoterapia. Me ayudó mucho económicamente y hasta ahora es el sustento de mi familia. Entonces, creo que este es el trabajo que continuaré y ya sin buscar más trabajos porque es bastante rentable. Sin embargo, hay ciertas necesidades que los trabajadores por cuenta propia no siempre logran cubrir. Así lo señala David Jaramillo, economista especializado en el mercado laboral, quien lo explica a continuación. Cuentapropista generalmente, y ahí el cuentapropista tiene, es un abanico muy grande, pero en el 80% de los casos no tiene seguridad social, no tiene protección social y por lo tanto tiene que tomar decisiones que le son mucho más cortoplacistas, mucho más inciertas. Entonces, si se enferma, debe dejar de trabajar completamente, y si deja de trabajar completamente ya no puede salir a vender en la calle, un día, 2 días, una semana que deja de trabajar es absolutamente todo el día, todo, o sea, es su sustento de toda la semana o de todo ese día, y es absolutamente todo su ingreso. Otro ejemplo de transición del empleo asalariado al trabajo por cuenta propia es el de David. Era profesor de música, con título de tercer nivel, pero durante la pandemia, como le ocurrió a muchos, fue despedido y se vio obligado a emprender por su cuenta. Yo trabajaba siendo profesor en un colegio, profesor de música, y debido a la pandemia realmente no pudieron contar más con mis servicios y por esa razón me despidieron de ahí, justo al inicio de la pandemia. Y me he quedado trabajando dando clases privadas prácticamente de distintos instrumentos de composición de guitarra, de diferentes cosas, pero ha sido muy beneficioso en el hecho de que puedo ganar realmente lo que yo deseo, por así decirlo. Hay meses que no son tan buenos, pero hay otros meses que son excelentes, entonces realmente todos los ingresos son para uno y creo que eso es un beneficio que hay, pero siempre hay como que la duda de si el otro mes se podrá tener cuando no se tiene algo como que fijo. Lo que impide que sea posible transformar el crecimiento económico en más empleo formal son, en gran parte, las limitaciones estructurales del país, como la falta de capital humano capacitado. Así lo explica Augusto de la Torre, economista especializado en economía del desarrollo, quien advierte que esta carencia frena la transformación productiva y contribuye a la persistencia del trabajo informal y por cuenta propia. A veces, en muchos países como el Ecuador, la oferta laboral no tiene las características que las empresas necesitan. Tenemos insuficientes ingenieros, muy pocos estudiantes de matemáticas
demasiados abogados. Entonces, la composición del capital humano disponible para las empresas a veces no calza con las necesidades de las empresas y ese es un problema estructural. Dado lo inestable que es el mundo, hacen faltas políticas públicas que cuiden a las personas más vulnerables. Algunas formas de mejorar el empleo en Latinoamérica podrían ser ofrecer más formación técnica, simplificar los impuestos y crear fondos para enfrentar la crisis económica. Ahora damos la bienvenida a Andrés Abril, estudiante de Economía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, mi mano, un gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Cuáles son los principales hallazgos de la investigación? Mira, en la investigación se encuentra que ante shocks de demanda externa en Latinoamérica, Latinoamérica es muy poco resiliente ante lo que sucede en el resto del mundo. Es decir, cuando los shocks son positivos, Latinoamérica es muy poco capaz de poder absorber esos shocks y transformarlo en una mejor calidad en el empleo. Se ve que el empleo asalariado, que es el empleo de mejor calidad, no reacciona en absoluto ante shocks de demanda externa positivo. Sin embargo, Latinoamérica sí es muy sensible ante lo que sucede con shocks de demanda externa negativos. Cuando hay malas situaciones externas, el mercado laboral aquí se desploma. Caen los empleos asalariados, incrementa mucho el empleo por cuenta propia y ya más rezagadamente el desempleo. Lo que nos podría estar sugiriendo estas dinámicas es que cuando existen shocks de demanda externa existe una fuerte precarización en el mercado laboral que lamentablemente nosotros no podemos aprovecharlo cuando nos va bien, pero cuando nos va mal tenemos muchas complicaciones, en parte debido a las regulaciones que pueden existir justamente para la generación del empleo asalariado, también a la falta de capital humano que puede promover que se generen estos buenos matches entre la oferta y la demanda laboral. Y bueno, también las condiciones del gobierno, muchas veces la respuesta macroeconómica es procíclica y esto muchas veces no permite tampoco un ajuste y deja un mercado laboral desprotegido cuando hay contracciones económicas. Entiendo, y quisiéramos también saber cómo se conecta lo que pasa en otros países, sus decisiones de consumo y de inversión, con lo que ocurre en el mercado laboral ecuatoriano. Totalmente, mira, el mecanismo de transición se explica en lo siguiente de manera muy simple. Imaginemos que en las economías externas les empieza a ir mejor, tienen una mejor demanda, un mayor ingreso, entonces van a demandar más productos de la región, de Latinoamérica, del Ecuador, entonces para nosotros va a ser beneficioso porque vamos a poderles exportar más y eso va a dinamizar también nuestro mercado laboral interno. Ahora, sucede justamente el efecto opuesto si es que estas economías caen. Si es que estas economías se contraen, van a demandar menos productos nuestros, por lo tanto van a reducirse nuestras exportaciones y nosotros tenemos que ajustarnos a esa reducción y eso también va a tener implicaciones en el mercado laboral, como te digo, más fuertes que las que vemos en los shocks positivos. Listo, y por último, ¿cuáles son estos sectores que reaccionan con mayor sensibilidad ante cambios en la demanda internacional? Porque sabemos que no todos los sectores se ven afectados de la misma manera. Sí, ese es un tema interesante porque el efecto directo cuando estamos hablando de un shock de demanda externa se da en los sectores transables, es decir, en los sectores exportadores. Entonces, aquí es en estos sectores donde se va a dinamizar la economía, donde va a incrementar el empleo, pero no se va a quedar solamente aquí, sino que existen efectos multiplicadores. Va a darse también un empleo indirecto que van a ser en los sectores encadenados, tanto hacia adelante como hacia atrás, que también se van a ver dinamizados por este incremento en la demanda del sector transable. Y este efecto se va a multiplicar por toda la economía, generando así este empleo inducido. Pero incluso en esta multiplicación del empleo, en esta generación del empleo inducido, hay dificultades para la región por nuestra estructura productiva y exportadora muy poco diversificada. Somos muy primario exportadores y eso impide muchas veces la transición y la movilidad de recursos cuando se dan, digamos, cambios en el ciclo económico. Entonces, también este efecto multiplicador se ve afectado y es una de las razones por las cuales no se encuentra un efecto positivo, por ejemplo, en el empleo asalariado cuando las condiciones externas mejoran. Muchísimas gracias, Andrés, por toda esa explicación. Con esto cerramos nuestro programa. Hoy Economía es un espacio de la Universidad de las Américas en el que estudiantes de las carreras de Periodismo y Economía construyen conocimiento y promueven la reflexión crítica sobre el país. Queremos agradecer especialmente a quienes guiaron este proceso académico y comunicacional. Carlas Meneses, León Trotsky Padilla y Javier Montero, docentes responsables del acompañamiento en estas investigaciones y especialmente al equipo de Udela Channel. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa.